Bien, bueno, yo soy Agustina Olaran, R2 del Hospital Británico y hoy en conjunto con el equipo de pie y tobillo vamos a presentar un caso de un ateneo sobre fracturas de proceso lateral de astrágalo. En principio vamos a hablar un poco de anatomía, de epidemiología, sobre cuándo sospechar las fracturas, sobre cómo hacer el diagnóstico, cómo tratarlas, sobre el manejo postoperatorio o postquirúrgico y vamos a presentar unos casos clínicos. Está basado a grandes rasgos en estos dos artículos publicados en 2018, en los cuales se hace una revisión de la bibliografía y una actualización en cuanto a epidemiología, mecanismo lesional y tratamiento también. Son los dos pilares. En cuanto a anatomía, tenemos una vista superior en primera instancia. Bueno, el astrágalo, digamos, es un hueso que tiene forma de cono truncado, que tiene un gran número de carillas articulares, alrededor de 7 carillas articulares, y lo que lo vuelve un hueso, digamos, al cual que al lesionarse, digamos, hay que prestarle atención porque nos puede traer complicaciones a largo plazo. En esta vista superior lo que podemos ver es que tiene una cabeza, cuello y bueno, el cuerpo del astrágalo, y lo que más nos va a importar a nosotros es que tiene dos procesos, proceso lateral y proceso posterior. No sé si ven el cursor mío. Proceso lateral es lo que está acá sombreado en gris, y el proceso posterior a su vez tiene un tubérculo lateral, un tubérculo medial y el surco para el flexor largo de la luz. Y lo que es la vista inferior, tenemos también el proceso lateral acá marcado, lo que es el seno del tarso y el canal del tarso. ¿Por qué es importante el proceso lateral de astrágalo? Es porque está cubierto ya per se el astrágalo, está cubierto en gran parte de cartílago, en un 80%, y tanto el proceso lateral hacia superior, hacia dorso lateral y hacia inferomedial está cubierto por cartílago, y eso digamos, nos implica que al lesionarse tengamos que buscar una estabilidad, digamos, absoluta, digamos, que nos permita no tener complicaciones en un periodo, digamos, posterior. En la vista inferior podemos ver que esta es la carilla articular, digamos, la talocalcánea, digamos, la subastragalina posterior. Vemos que el proceso lateral compromete un tercio de toda esta carilla, lo que también nos muestra, digamos, que es algo importante, digamos, lo que nos complejiza un poquito a nosotros después. En cuanto a la epidemiología, ¿por qué elegir estas fracturas? Es porque son unas fracturas infrecuentes. En nuestro medio no es algo que podamos ver de rutina, si en otros contextos quizás es algo que se ve más frecuentemente, pero en el nuestro no, y por ahí eso implica que puedan pasar desapercibidas. El astrágalo en sí, digamos, corresponde menos de un 1% de todas las fracturas del cuerpo, corresponden a las del astrágalo, y dentro del astrágalo solo un 20% son de fracturas del proceso lateral. La incidencia hoy en día se ha visto que viene en descenso, más que nada por algo que voy a comentar ahora en un ratito, y que están subdiagnosticadas. De hecho, 40 al 50% de estas fracturas pasan desapercibidas y se toman como un esguince en primera instancia, porque las radiografías quizá a veces el trazo de fractura no es tan evidente o no es tan fácil de ver, entonces pasan desapercibidas, son tratadas de forma, digamos, como un esguince de tobillo, un mero esguince, y tenemos después las consecuencias, digamos. Bien, este es uno de los artículos que nombré previamente, que lo que hace es, bueno, una actualización de la información y un estudio retrospectivo de 57 pacientes, en los cuales se les hizo una reducción y osteosíntesis del proceso lateral de astrágalo. Estos pacientes de 2001 a 2017 fueron, digamos, el recolector de información. De estos 57, 38 pacientes presentaron una fractura de proceso lateral de astrágalo en contexto de snowboard, de estar realizando esa actividad deportiva, y se vio que en este contexto la mayoría de las fracturas fueron aisladas, no asociadas, digamos, a otro tipo de lesiones, aunque se sabe que sí pueden estar asociadas a otras lesiones. Entonces, esta fractura ya a lo largo del tiempo, digamos, y actualmente se conoce como fractura del snowboarder, que quizá por ahí le suena un poquito más. En cuanto al mecanismo lesional, la dorsiflexión está implicada, y acá se plantea la duda de la bibliografía si es el mecanismo lesional eversión o inversión lo que está implicado. En ambos tenemos una dorsiflexión. En la eversión tenemos una dorsiflexión del pie, una abducción del pie y una pronación del mismo, mientras que en la inversión tenemos la flexión plantar del pie, una aducción, eh, y una flexión plantar y una aducción del pie.
Entonces, la dicotómica, digamos, está entre estos dos mecanismos. Tenemos bibliografía que nos respalda que la inversión es el mecanismo lesional, digamos, más común o lo que te va a generar esa fractura, y otros que directamente te plantean que la aversión es el mecanismo lesional. En nuestro contexto, digamos, en nuestra práctica lo podemos ver asociado, digamos, a otros deportes como rugby, fútbol, accidentes de tránsito, ni hablar, y traumatismos directos. Eh, bueno, en cuanto a la revisión bibliográfica, tenemos múltiples artículos que nos sostienen, digamos, que la inversión es el mecanismo lesional, y estos dos, uno publicado en 1996, si no mal recuerdo, y el otro en 2018, en los cuales se plantean que la aversión es el mecanismo lesional y tratan de demostrarlo, y que no solo la aversión, sino que un componente de rotación externa y carga axial están implicados fuertemente. Este es uno de esos artículos que es un estudio experimental en el cual se estudian 10 cadáveres, y que a su vez hace base en este otro artículo publicado previamente, que lo que hace es evaluar, digamos, en estos 10 cadáveres, ponerlos en un dispositivo, digamos, que ejerce esa dorsiflexión del pie, tanto en eversión como en inversión, y estudia la biodinámica de la articulación subastragalina posterior, a distintos grados. Este artículo publicado previamente, el que fue publicado previamente, digamos, en el que se basa este nuevo de acá, el de la derecha, nos dice que a 48 grados de inversión y eversión podemos tener una fractura de astrágalo. Este último artículo lo que hace es ponerlo un poco lo estudia, digamos, y lleva un poquito más allá esos grados tanto de inversión como de eversión, para poder, digamos, mostrar que no a los 48 grados se genera estas fracturas. De hecho, vemos que de los 4 pacientes que se sometieron a 48 grados de inversión, ninguno fracturó el proceso lateral, y que de los 6 pacientes que se sometieron a 48 grados de eversión, solo 2. Pero tenemos 7 pacientes que no pasó nada, en los cuales no pasó nada. Eh, no, así se siguió, digamos, experimentando, y se vio que a 62 grados, que es una fuerza tranquila, o sea, que tranquilamente una persona que está haciendo snowboard puede llegar, digamos, a los 62 grados. 3 de los pacientes que hicieron, a los que se los llevó a inversión, digamos, cadáveres, no eran pacientes, lograron esa fractura, y el resto, digamos, de los cadáveres que se llevaron a inversión también fracturó. Entonces, la conclusión de este trabajo es que la fuerza, o lo que sostiene, digamos, es que la eversión es el mecanismo lesional y no así la inversión. Si bien puede estar implicado, no es lo más frecuente o no es el mecanismo base. Cuando se sospecha de este tipo de lesión, el paciente viene al consultorio con dolor característico, tumefacción lateral, intolerancia a la carga. En general, el dolor es exquisito, es bien distal al peroné. Vos lo palpás en ese lugar, que es donde está, digamos, el seno del tarso, el proceso lateral del astrágalo, y el dolor es muy puntual en ese lugar. Y bueno, es una clínica muy parecida a la de un esguince de tobillo. Entonces, en guardia, a veces, si no es el trazo, puede pasar desapercibido, pero hay que estar atentos cuando tenés un mecanismo que te pueda alertar, digamos, y tenés ese dolor muy característico en ese lugar. ¿Cómo diagnosticarlo? Bueno, anamnesis y clínica del paciente, radiografías son importantes. Acá podemos ver la fractura tanto en el perfil tanto en el frente como en el perfil, perdón, y las tomografías, perdón. Y también acá lo que podemos ver y a tener en cuenta, está escrito en la bibliografía, es que el signo de la B en el perfil es muy difícil de verlo. Eh, lo que nosotros podemos ver en una radiografía normal es que el contorno del proceso lateral del astrágalo forma una B simétrica, y que cuando está fracturado, al trazar ese contorno, se forma una B, pero que es asimétrica. Ese signo de la B como asimétrica nos puede hacer a nosotros sospechar que estamos en presencia de esta fractura. Importantísima igual la tomografía a pedir después, porque nos muestra, nos permite caracterizar el trazo, ver cuántos fragmentos tenemos, qué tipo de fragmento, digamos, si hay conminución o no, el grado de desplazamiento, y nos permite tomar una conducta terapéutica después. Así que bueno, es importante la tomografía, de hecho es imprescindible. Y la resonancia, en primera instancia, a veces no es un estudio de elección, digamos, no está en el algoritmo diagnóstico, pero podemos tener el caso de este paciente, que es un paciente del servicio, en el cual la fractura del proceso lateral del astrágalo está, pero como pueden ver, capaz no es tan evidente. Entonces,
este paciente quizá en primera instancia se toma como un esguince de tobillo, pero el paciente viene a la consulta y no anda tan bien a las 3 4 semanas, cuando vos esperás que un esguince de tobillo por ahí arranque y empiece a retornar, digamos, a su vida cotidiana, el paciente viene y te dice, no me duele, o quizá, mala suerte, a largo plazo ves que te viene con la secuela ya, entonces ahí sí entra en juego la resonancia donde vos la pedís para descartarlo y podemos ver por este ejemplo, eh, por ejemplo, valga la redundancia, que vemos la hiperintensidad a nivel del proceso lateral y eso a nosotros nos muestra que, o nos termina de confirmar que sí que está la fractura y que no es quizá radiográficamente evidenciable. También la resonancia, no solo en este contexto, sino que nos permite, en caso de saber que tiene la fractura y sospechar otra lesión asociada, nada, poder detectarla, como pueden ser lesiones condrales, ligamentarias, fracturas o luxaciones de los peroneos. En cuanto a clasificaciones, Macori y Bladin publicaron esta clasificación ya en 1996, que es una clasificación que hasta la actualidad es usada, digamos, y es la más conocida. La tipo 1 es una fractura avulsiva, la tipo 2 es una fractura en la que hay un gran fragmento, digamos, del proceso lateral astrágalo, y la tipo 3, perdón, es una fractura con minuta. El tipo 3 ya entra dentro de lo medio una bolsa de gatos, digamos, es como, bueno, listo, con minuta, y no nos permite esta clasificación a nosotros hacer una correlación, digamos, con el tratamiento. eh, y ya en 2018 Tiner y Sommer publicaron esta clasificación, que es complejizar quizá un poquito la que ya estaba, que es la de Macori y Bladin, y lo que hace es, la tipo 1 es la misma, es una bolsiva, la tipo 2 también un gran fragmento, y la tipo 3 ya la empieza a subdividir. Tenemos la tipo 3A, donde tenemos una combinación hacia caudal, digamos, a nivel de la subastralina posterior, la tipo 3B, donde tenemos no solo esa combinación, sino que también hacia cefálico, digamos, o hacia dorso lateral, que es la parte articular con el peroné, y en la tipo 3C, donde ya tenemos una combinación completa. Y también te habla de lo que es el desplazamiento de los trazos. Te habla de un desplazamiento, te los considera desplazadas cuando tienen 1 milímetro de desplazamiento, o cuando hay un gap de 2 milímetros, también se las considera desplazadas y eso implica después en el tratamiento. En cuanto al tratamiento conservador, fractura sin desplazamiento, como todo, yeso o bota Walker, 6 semanas aproximadamente, con una carga de 10 kilos. Ya cumplidas las 6 semanas, hasta las 8 semanas se hace una carga progresiva, esperando que a las 8 semanas la persona ya pueda tener una carga completa, obviamente acompañado de fisioquinesioterapia. Y el tratamiento quirúrgico, donde, bueno, se elige para las fracturas desplazadas, tornillos es lo que se usa en general para las fracturas tipo 2 y las tipo 3A, las placas con tornillos para las 3B en general, y cuando tenemos una fractura muy conminuida, que sería la 3C, ya a veces, como son fracturas que son irreconstruibles, a veces de hecho se trata de forma incruenta, digamos, de forma conservadora, o se opera para hacer la resección de estos fragmentos, dependiendo, digamos, del paciente también. No es que esto 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos dos abordajes. El de Olier, que no es tanto de elección para este tipo de patología, tiene riesgos digamos, de neuroplasia, de compromiso del nervio sural y el peroneo superficial, y el del seno del tarso, que es el de elección para nosotros, donde tenés menor riesgo y caes directamente al seno del tarso y al proceso lateral del astrágalo. Así que bueno, ese es el más usado por nosotros. En cuanto al control postoperatorio, radiografías de frente y de perfil, por supuesto, y tenemos la Broden y la Broden inversa, que son dos proyecciones que nos permiten ver la Broden, más que nada, digamos, la articulación subastralina posterior, y la Broden inversa, ver que es una radiografía que quizá en consultoría es más difícil de hacer, pero que nosotros con el intensificador de imágenes en quirófano sí lo usamos para ver si tenemos una buena reducción de los fragmentos. Las dos son muy útiles en este tipo de fracturas. En cuanto al control postoperatorio, se busca una movilidad precoz. Como ya dije, la carga desde 10 kilos a aproximadamente es una carga parcial durante 6 semanas, con carga completa a las 8 semanas. Y el alta y el retorno departivo de los pacientes, a grandes rasgos, más o menos como la mayoría de las fracturas, son 3 o 4 meses. Y entre las complicaciones posteriores tenemos un dolor residual característico, infecciones también, digamos, en pacientes del dolor, perdón, en pacientes que no fueron tratados de forma correcta, o a veces quizá también, pero bueno,
es una de las complicaciones que se ven, infección en el periodo postquirúrgico inmediato o mediato, consolidación viciosa es otra de es otra de las complicaciones frecuentes, y la artrosis subtalar, como podemos ver en la imagen, tenemos un pinzamiento articular, y bueno, y las complicaciones que nos puede traer eso después. En cuanto a los casos clínicos, el primer caso es una femenina de 63 años que acude al servicio en enero de 2022 por una caída por escalera. Acá podemos ver en las radiografías, son, bueno, radiografías de pie, en las cuales podemos inferir, digamos, que tiene una fractura del proceso lateral astral, o no es tan fácil de ver realmente. Se le pide la tomografía y vemos que tiene un fragmento grande a nivel del proceso lateral de astragalo, con combinación hacia más distal, por así decirlo, perdón, hacia más cefálico. Acá podemos ver, bueno, estos los cortes coronales, el gran fragmento, y en los cortes axiales vemos desde superior e inferior que la combinación está hacia cefálico, digamos, hacia dorso lateral, y ya más hacia caudal. Acá tenemos en la última imagen, se puede ver que está el calcáneo, navicular acá hacia anterior, esto sería el astrágalo, y acá el proceso lateral, donde ya se ve como más armado y no con conminución. No así como en la primera imagen, que vemos quizá varios fragmentitos. También esta paciente lo que presentaba asociado es una fractura del cuboides. Podemos ver en este corte sagital del átomo, donde tenemos una pequeña subluxación de la subastragalina posterior y el calcáneo impactado, digamos, en lo que es el cuboides. De hecho, este fragmento, espero que estén pudiendo ver mi cursor, es un fragmento, digamos, del proceso anterior del calcáneo, y esto sería el cuboides impactado, digamos, en la carilla articular del anterior del calcáneo. Entonces, bueno, lo que se buscó es, nada, lo que se hizo obviamente es repararlo de forma quirúrgica o solucionarlo de esa forma. Acá tenemos eh, los reparos anatómicos que tomamos para hacer el abordaje. El peroné sería, bueno, lo que está en rojo, el cuboides y cuarto, quinto metatarsiano. El abordaje va desde distal del peroné hasta la base del cuarto metatarsiano. Acá tenemos imágenes clínicas, tenemos hacia inferior los que son los peroneos y el sural, hacia arriba lo que sería el musculopedio, y en esta radiografía, bueno, en este abordaje podemos ver ya en la segunda imagen que tenemos el proceso lateral de astrágalo así como de frente, vemos la fijación con clavijas para hacer la osteosíntesis posterior, que se hizo con 2 tornillos canulados cónicos. Y como el caso, bueno, en este caso tenemos la fractura del cuboides, también mostrar que tenemos en la primera imágenes eh, puesto el distractor, la fractura del cuboides con el efecto, digamos, que se rellenó con hueso molido. En la segunda imagen lo podemos ver, y ya la reducción con la placa, donde podemos ver, digamos, cómo quedó al final. Estas son las imágenes del intensificador en quirófano, primero la reducción del proceso lateral y después la del cuboides, las radiografías postoperatorias y la tomografía control posterior, en la cual podemos ver que tenemos una buena reducción de ambos fragmentos, de ambas fracturas. Estas son las últimas radiografías que tenemos de ella, que son hechas a finales del 2022. Buena evolución de esta paciente. Un segundo caso, femenina de 61 años, traumatismo de tobillo derecho en marzo de 2020. En esta radiografía, que ya tenemos un frente de tobillo, vemos la fractura del proceso lateral de astrágalo, y también lo que podemos ver es una fractura del malleolo medial. La tomografía, tenemos un gran fragmento del proceso lateral astrágalo y una fractura simple del malleolo medial. Acá en la tomografía lo mismo. Vemos que está desplazado, que es un fragmento simple pero desplazado. Por ende, vamos a tomar una conducta quirúrgica. Se hizo el abordaje por el seno del tarso, se colocaron 3 canulados, tanto a nivel del proceso lateral como del malleolo medial. Y acá en la tomografía control postoperatoria vemos que tenemos una correcta reducción. Radiografías control, y estas son las fotos clínicas que las tomamos la semana pasada, para ver la evolución de la paciente, y tenemos una evolución nada, buena, súper buena. Vemos que tiene una movilidad dinámica de la articulación subastralina posterior bien. El pie, cuando se eleva en puntas de pie, hace una inversión, y estática lo mismo, tiene eversión e inversión conservadas con respecto, digamos, al miembro contralateral. Y como último caso, femenina de 47 años, traumatismo de pie izquierdo en abril de 2019. Tenemos la fractura del proceso lateral de astrágalo, también otra vez involucrado lo que es el cuboides, y acá vemos que tenemos varios fragmentos a nivel de lo que es el proceso lateral, y acá podemos ver el cuboides. En el coronal lo mismo, ya tenemos una conminución hacia
articulación subastragalina inferior, eh, acá los cortes sagitales, el cuboides también destruido, y la radiografía postoperatoria control, se le hizo el tratamiento con tornillos a esta paciente, y en este caso también se decidió hacerle el tratamiento con tornillos del cuboides. Acá vemos la radiografía control postoperatoria, el proceso lateral estriado está bien, la articulación calcáneo-cuboidea, la verdad, no tuvo la mejor evolución, quizá porque no se terminó de lograr una reducción anatómica al momento de la cirugía. Vemos que tiene pinzamiento articular y signos de artrosis. Hoy en día estas son las radiografías, las últimas que tenemos. Vemos que la paciente, también son estas fotos clínicas de la semana pasada, vemos que a nivel dinámico por ahí no tiene tanta limitación la paciente, pero estático, ¿sí? La articulación subtalar presenta artrosis y nada, y está limitada tanto la inversión como la eversión, la paciente. En cuanto a las conclusiones, bueno, es importante sospechar estas fracturas. El diagnóstico y el tratamiento temprano son importantes y obviamente, como todas las fracturas, nos llevan a tener un pronóstico favorable a largo plazo si se hace un tratamiento adecuado, ¿no es cierto? Y la reducción anatómica es importantísima porque al tener cartílago hacia superior y hacia inferior, digamos, y a tener una implicancia articular importante, es obviamente importante buscar la mayor estabilización posible para evitar las complicaciones después. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Agus.